aleluya, que se coloque sobre sus pies. Vamos a leer la palabra en esta preciosa hora. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar en el libro de Génesis, aleluya. Génesis capítulo 7. Libro de Génesis capítulo 7. Aleluya. Saludamos, bendecimos a los que se conectan. Los que están allí conectados los bendecimos de una manera especial. Aleluya, gracias por estar allí conectados con lo que Dios también está haciendo, aleluya, en sus vidas. Allí en cada persona que se conecta a la distancia, gloria a Dios, Dios también está haciendo cosas poderosas en sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Génesis capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia. ¿Cuántos lo tienen? Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová, ¿qué? Le cerró la puerta. Padre, gracias por tu palabra, que es digna de ser recibida por todos nosotros. Dios, en esta hora nos disponemos, Señor, a meditar, a predicar tu palabra en esta hora. Que seas tú glorificándote, Dios, como siempre lo has hecho, de una manera grande y poderosa. Que tu palabra corra y sea glorificada, Dios, en nuestros corazones. Los que están aquí presentes y los que están conectados por este medio, Señor, glorifícate en esta hora. Quita todo impedimento, toda oposición, todo obstáculo que el enemigo quiera presentar en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, quede sin poder y sin autoridad. Oh Dios, danos la libertad. Oh Dios, danos la fuerza, Dios mío. Oh Señor eterno, para predicar y escuchar tu palabra en esta preciosa noche. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bríndale un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Vamos, déselo fuerte. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre gloria le damos a Dios en esta preciosa noche por estar en este lugar. Bendito Dios. El tema de este mensaje en esta preciosa hora se titula: un día Dios cerrará la puerta. Amén. Un día Dios cerrará la puerta. Para uno será motivo de gozo y para otro será motivo de tristeza. Amén. Y lo que espera Dios y esperamos nosotros es que podamos, aleluya, estar en el lugar correcto. Y cuando Dios cierre la puerta, nosotros podamos gozarnos con el Señor. Que Dios nos pueda decir, aleluya: venid benditos de mi Padre al gozo eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Yo, aleluya, creo que esas son las palabras más hermosas y más alentadoras que nuestros oídos puedan escuchar.
Que Dios nos diga: venid benditos de mi Padre al gozo eterno. A su nombre sea la gloria. Y Dios quiere hacerte parte a ti, a tu casa, a tu familia, de que puedas sentir ese gozo eterno. Pero para llegar a ese gozo eterno hay miles de situaciones, aleluya, que nosotros como seres humanos atravesamos en esta tierra. Hay muchas cosas contrarias también que la persona que siga a Dios tiene que enfrentar con una valentía, aleluya, agarrado de la mano de Dios, porque hay cosas que quieren separarnos del amor de Dios. Hay cosas que quieren alejarnos de la presencia de Dios, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros leemos la historia de Noé, podemos ver en el capítulo 6 la maldad de los hombres en los tiempos de Noé. Dios había determinado, aleluya, traer un diluvio sobre la faz de la tierra. Y además de esto, aleluya, le había dado a Noé, aleluya, la bendición de entrar con su familia y los animales, aleluya, al arca que representaba en ese momento aleluya, un lugar de salvación, un medio de salvación para Noé, su familia y los animales que entrarían. Pero podemos ver, aleluya, cómo la Biblia registra en el capítulo 6, versículo 1. Quiero que esté allí conmigo en esta hora. Y la Biblia dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, dice la Biblia que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. A su nombre sea la gloria. Dice que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice que les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que tomaron de entre todas ellas mujeres, aleluya, las escogieron para llegarse a ella, para intimar con esas mujeres, para tener relaciones, aleluya, con esas mujeres. Y hasta aquí parece que todo iba bien, pero no. Había algo que estaba desagradando a Dios. Su nombre sea la gloria. Porque dice la Biblia en el versículo 3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Podemos ver que la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres no estaba agradando a Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros, aleluya, meditamos, aleluya, y este es un versículo muy controversial hasta el día de hoy, entre muchas, aleluya, muchos cristianos, entre muchas ramas, aleluya, de los cristianos, este versículo 2 es muy controversial, muy confuso para muchos, porque no, aleluya, entienden de qué Dios está hablando aquí, de qué está hablando la palabra, qué significan o quiénes son los hijos de Dios que se llegaron, aleluya, a las hijas de los hombres. Porque a simple vista parece algo natural, porque la orden de Dios era que, aleluya, los seres humanos, aleluya, se procrearan, se relacionaran, para que así la humanidad pudiese crecer. Pero cuando meditamos, aleluya, quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres, aleluya, podemos notar, bendito sea el nombre del Señor, algunas ramas de la, aleluya, de la teología dicen que los hijos de Dios eran ángeles caídos, que habían, aleluya, descendido y se habían, aleluya, llegado a las mujeres. Y muchos, aleluya, apoyan esta teoría. Otros dicen,
aleluya, que fueron ángeles que poseyeron cuerpos humanos de hombres malvados, perversos, y estos hombres se llegaron a esas mujeres. Otros dicen que eran, aleluya, hombres, aleluya, nobles, con autoridad, con poder, que se llegaron a estas mujeres teniendo ellos también otras mujeres. Pero hay otra teoría que dice que los hijos de Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que los hijos de Dios, aleluya, son aquellos que pertenecían al linaje de Set, que se llegaron a las hijas de los hombres, las cuales, aleluya, venían del linaje de Caín. Y usted sabe quién fue Caín, aquel hombre que se levantó en celo y envidia contra su hermano Abel y lo mató. Y los descendientes de Set, aleluya, Set fue hijo de Adán. Lo tuvo después, aleluya, que murió Abel. Dios le permitió concebir, aleluya, a su mujer. Y tuvo, aleluya, y pudo dar a luz a Set. Y miren lo que dice la palabra de Dios cuando del linaje de Set, bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 4, versículo 25 del libro de Génesis. A su nombre sea la gloria. Capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de ¿quién? De Jehová. Entonces podemos ver allí un linaje bendito, un linaje de Set que, aleluya, los hombres comenzaron a invocar a Dios, comenzaron a tener en cuenta a Dios, comenzaron a glorificar a Dios, comenzaron a agradar a Dios. Pero ¿qué pasó en el capítulo 6? ¿Por qué Dios comienza a hablar de la maldad de los hombres? Si había un linaje, aleluya, que glorificaba su nombre, que había un linaje que adoraba a Dios, que bendecía a Dios. Pero vemos ahora que hay una mezcla con el linaje de Caín. Y Dios había establecido una sentencia sobre Caín. A su nombre sea la gloria. Por lo que había hecho, por lo que le había hecho a su hermano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y al juntarse, bendito Dios, el linaje de Set, un linaje bendito que adoraba y glorificaba a Dios, al juntarse con el linaje, aleluya, de Caín, se corrompió. A su nombre sea la gloria. Hay muchas teorías, pero la teoría de que los ángeles tuvieron relaciones con los hombres no lo encontramos en la Biblia. Los ángeles no tienen la capacidad de procrear, solamente los seres humanos. Y estudiando y meditando acerca de estas distintas posturas, aleluya, de interpretar este verso bíblico, quiénes eran los hijos de Dios, está esta postura también del linaje de Set, que se pudo juntar con el linaje de Caín. A su nombre sea la gloria. Y sobre Caín había una maldición, sobre Caín había una sentencia. Y esa sentencia, esa maldición también podía recaer sobre su generación, sobre su linaje. A su nombre sea la gloria.
un linaje que glorificaba a Dios. Aleluya, en el capítulo 4 que leímos, versículo 25. Pero al capítulo 6, aleluya, habla acerca de la maldad de los hombres. ¿Dónde quedó ese linaje que glorificaba a Dios? Se corrompió, a su nombre sea la gloria. Porque dice la maldad de los hombres. Toda la tierra estaba corrompida en ese entonces. Solamente Noé, dice la Biblia, cayó gracia ante los ojos de Jehová. A su nombre sea la gloria. Y esto nos lleva a nosotros, aleluya, a tener en cuenta la importancia de las uniones, la importancia de las mezclas, la importancia de que, aleluya, de las relaciones que nosotros podemos tener con los seres humanos. Porque no toda relación conviene a un hijo de Dios. No toda relación conviene a una mujer de Dios. No toda relación, no toda unión conviene a una persona que glorifica y alaba el nombre del Señor. Alábale si puede en esta hora. A su nombre sea la gloria. Y nosotros podemos ver, aleluya, en muchas partes de las escrituras, cómo Dios prohíbe tajantemente que su pueblo, aleluya, se relacionara con otros pueblos paganos. Se lo advirtió al pueblo de Israel en una ocasión, que tuvieran mucho cuidado de no relacionarse con otros pueblos paganos que lo llevaran a ellos a olvidarse de su Dios y a adorar a dioses paganos. Cuando hay una unión que no viene de parte de Dios, se convierte en una maldición. A su nombre sea la gloria. Cuando hay una mezcla que no viene de parte de Dios, se convierte en un problema. Se convierte en algo que Dios mira y no se agrada. Porque, aleluya, esa unión, aleluya, los hombres lo estaba llevando ¿a qué? Al pecado y a la maldad. Dios dijo: y no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque él es carne. A su nombre sea la gloria. No contenderá más mi espíritu con el hombre. Ya Dios estaba colocando una barrera entre él y la humanidad, diciendo: no voy a tolerar más lo que el hombre está haciendo. No me agrada. A su nombre sea la gloria. Y no contenderá mi espíritu con el hombre. Está hablando que la paciencia de Dios tiene un límite frente a la maldad humana. Dios decidió no seguir luchando eternamente para corregir a la humanidad en ese tiempo. Una humanidad rebelde, carnal, estableciendo un plazo, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, en que se construyera un arca para Dios traer una sentencia sobre la humanidad. Y la sentencia que Dios había traído sobre la humanidad, ¿cuál era? Un diluvio. Porque Dios dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado. A su nombre sea la gloria. Y dice versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? Al mal. Ellos aleluya, se acostaban pensando en el mal y se levantaban pensando en el mal. Desayunaban pensando en el mal, almorzaban pensando en el mal, cenaban pensando en el mal. La Biblia dice que, aleluya, la maldad era de continuo. Y cuando nos habla de algo continuo, es algo que no para, no se detiene, siempre está, aleluya, en función de algo. Imagínese usted la condición de la humanidad, la condición de los hombres en este tiempo. A su nombre sea la gloria. Porque había una unión, una mezcla que se había convertido en algo
pecaminoso. A su nombre sea la gloria. Ezequiel capítulo 22 versículo 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Hablando de unos hombres que tenían un conocimiento claro de Dios, pero le dieron lugar a algo profano, a algo inmundo, a algo pecaminoso. Y eso profano, aleluya, fue quitado lo santo y establecido lo profano. Y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no quitar lo santo que Dios nos ha dado para establecer lo profano en nuestras vidas, porque podemos, aleluya, pecar contra Dios. A su nombre sea la gloria. Él quiere un pueblo santo. Él ha establecido una iglesia santa. Él ha establecido un pueblo limpio. Él ha establecido, aleluya, un pueblo que pueda glorificar a Dios con un corazón limpio. Pero cuando se le da lugar a lo profano, llega la contaminación a nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Dice la escritura: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está hablando, aleluya, de que hay uniones y mezclas que a Dios no le agrada. De que lo santo no se puede relacionar con lo profano. A su nombre sea la gloria. Porque se está, aleluya, quebrantando la comunión con Dios. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es un mandato bíblico que aconseja a los cristianos a no formar alianzas íntimas, matrimonios o sociedades con no creyentes. Advierte que la diferencia en fe y valores fundamentales provoca conflictos y dificultad para caminar juntos hacia el propósito de Dios. Lo que estaba sucediendo es que las mezclas y las uniones no, aleluya, que no vienen de parte de Dios, estaban desviando el propósito de, aleluya, de Dios para el ser humano. Y Dios también nos advierte en su palabra que tengamos mucho cuidado, aleluya, con el yugo desigual con los incrédulos, porque esto nos puede desviar del propósito y del llamado que Dios ha establecido con cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado con un llamamiento santo y no podemos contaminar nuestras vidas con las cosas que no vienen de parte de Dios, con uniones, con personas, aleluya, con lugares que no le agradan a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Yo sé que esto no gusta mucho. Yo sé que esto nos saca amenes, aleluya. Pero es lo que conviene. Es lo que conviene. Es lo que conviene. La santidad conviene a mi casa. La santidad conviene al cristiano. La pureza, la limpieza, aleluya, conviene a la iglesia. Yo sé que, aleluya, usted pronto estaba esperando una palabra de que Dios te va a bendecir. Pero no. Hoy Dios te ha traído a este lugar para decirte mucho cuidado con las uniones y las mezclas que a Dios no le agrada. Mucho cuidado con las amistades, aleluya, que te pueden desviar del propósito de Dios.
Porque cuantos que un día cantaron, sirvieron, predicaron, pero al relacionarse con personas con una mala conducta y una mala influencia, dejaron que su corazón se contaminara y hoy están igualmente o peor que ellos. Porque hay uniones y mezclas que pueden, aleluya, llevar a un cristiano, una persona, a desviarse del propósito de Dios y se descuida. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el pecado y la maldad está consumiendo al ser humano. Y la paga del pecado es la muerte. A su nombre sea la gloria. Y lo que hoy estamos viendo en nuestros días es la maldad multiplicarse, porque el amor se ha enfriado. Es la maldad aumentarse en nuestros días, porque no hay amor de Dios en muchos corazones. Aleluya. Es el pecado que está sobreabundando, aleluya, sobre la faz de la tierra, porque, aleluya, a alguien, aleluya, se dejó contaminar por lo profano. No hay un padre que se levante para pagar el precio por sus hijos. Ya no hay un padre, aleluya, bendito Dios, en muchos lugares, en muchos hogares, en muchas casas, que se levanten, aleluya, para glorificar a Dios, para servir a Dios. Y que Dios pueda encaminar el rumbo de su hogar y de su familia, porque muchos se han dejado contaminar. A su nombre sea la gloria. Muchos hogares cristianos, aleluya, han dejado entrar lo profano. Y lo profano está consumiendo su hogar, su familia. Pero hoy Dios nos está alertando que tengamos mucho cuidado de no dejar entrar lo profano a nuestros corazones, de no dejar entrar lo profano a nuestra vida, porque nos puede contaminar. Podemos estar aquí, levantar nuestras manos y glorificar a Dios, pero podemos tener lo profano en el corazón. La gente nos puede ver alabando y glorificando a Dios, pero Dios ve que hay un corazón que ha sido profanado. Y parte de la iglesia se está dejando consumir por lo profano. Han profanado el lugar santo. Han profanado el lugar donde Dios se manifiesta. Han profanado el lugar donde de Dios se habla. Han profanado el lugar donde se alaba a Dios. Han profanado el lugar donde se congregan. Han profanado su corazón, aleluya. A su nombre sea la gloria. Y tenemos que tener mucho cuidado de no dejar entrar la inmundicia a nuestro corazón, porque nos puede contaminar y nos puede llevar a la perdición. A su nombre sea la gloria. Ten mucho cuidado con quien andas. Ten mucho cuidado con quien compartes. Porque incluso puede haber cristianos que tengan su corazón profanado y se relacionan con otro cristiano llevándole cuentos, llevándole murmuración, llevándole chisme. Y el otro cristiano también termina profanando su corazón. Los incrédulos no solamente son los que están allá afuera, aún también hay dentro de la iglesia. También hay incrédulos. Porque usted lo puede ver con una corbata, con un saco, con un pantalón, con una falda, sin maquillaje, pero puede tener el corazón y la mente profanada. Y tenemos que tener mucho cuidado que no profanemos el lugar santo. Tu corazón, tu templo es un, aleluya, un lugar santo donde Dios ha establecido que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios va a morar en un corazón, en un templo limpio, santo para Dios, no que esté profanado. Tengamos mucho cuidado, porque lo que un día comenzó glorificando a Dios puede mezclarse con otras cosas y termine siendo aborrecido por Dios. ¿Dónde quedó el linaje de Sé que glorificaba a Dios? ¿Dónde quedó el linaje de Sé que honraba a Dios? La mezcla
aleluya, la unión fuera de Dios los consumió. Y hay gente que está siendo consumida por el pecado. Se está consumiendo, se está apagando. Ya la llama ya se apagó. Ya la relación con Dios ya no está. Ya el temor a Dios ya no lo tienen. ¿Por qué? Aleluya. Porque su vida, su corazón ha sido profanado. Aquel que un día glorificó a Dios, ya usted hoy lo ve con una vida espiritual baja, muerta, sin vida. Pero Dios quiere una iglesia que esté viva. Dios quiere una iglesia que permanezca en el fuego. Dios quiere una iglesia que permanezca con la antorcha encendida. Dios quiere una iglesia, aleluya, que se mantenga en pie de lucha, en pie de batalla, que no le abra la puerta ni un espacio al enemigo para que entre. Una iglesia vigilante, una iglesia percibida, una iglesia atenta, una iglesia con la espada en la mano, una iglesia que esté vigilante, una iglesia, aleluya, que esté parada en la brecha peleando la buena batalla de la fe. A su nombre sea la gloria. El enemigo nos quiere contaminar, el enemigo nos quiere profanar, pero no le demos lugar, no le demos lugar en nuestros corazones, no le demos lugar en nuestras vidas. El enemigo nos quiere dañar, nos quiere confundir, pero no le demos lugar. No le des lugar. No le des lugar al que te lleva cuentos, aleluya, hablando mal de otro. No le des lugar, porque puede ser profanado tu corazón. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hay uniones en la Biblia que Dios rechaza. En la carta a los Romanos, aleluya, habla acerca de una unión de personas del mismo sexo. Y dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos capítulo 1, verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, aleluya, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Uniones, mezclas que Dios aborrece, porque Dios creó, aleluya, al hombre y a la mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el orden, el diseño original de Dios. Pero ¿qué quiere el enemigo? Profanar el orden de Dios, profanar lo que Dios ha establecido para la humanidad. La unión que Dios le agrada es entre un hombre y una mujer. Pero hoy vemos la depravación de nuestros días también, como en aquel tiempo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. A su nombre sea la gloria. Y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Cambiaron el uso natural por el antinatural. Se profanó lo santo. Se profanó aleluya, el diseño de Dios en la iglesia de los romanos. A su nombre sea la gloria. Se estaba dañando el orden y el diseño de Dios. Y eso lo podemos ver hoy en nuestros días. La humanidad replegada, aleluya, del uso antinatural entre los hombres y entre las mujeres. Y también eso se ha colado dentro de la iglesia también. Porque ha sucedido. Gracias a Dios que no ha pasado aquí, que no pase. Pero hay muchos lugares donde han sido profanado el corazón de muchos ministros
Y después se destapa la olla de que el que cantaba, el hombre que cantaba, salió relacionándose con el otro hombre que también ministraba, o con alguien del pueblo. Eso ha pasado dentro de la iglesia de Dios, porque el corazón de muchos se ha profanado. Y alguien que ministre en esas condiciones está profanando la iglesia, está profanando el lugar de reunión, está profanando el lugar donde nos congregamos, está profanando el lugar donde se reúne el pueblo para glorificar a Dios. Tengamos mucho cuidado con las uniones y las mezclas, porque no toda unión y toda mezcla viene de parte de Dios. A su nombre sea la gloria. Hay un enemigo buscando siempre de dañar el orden de Dios, y mucho más en la iglesia del Señor. A su nombre sea la gloria. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué estaba viendo Dios? La maldad de los hombres, que era mucha. Y esto desagradó el corazón de Dios, porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, solamente a la maldad. Y la maldad es la intención de hacer daño. La maldad, aleluya, es la intención de causar un efecto negativo en otros, es dañar a otros. A su nombre sea la gloria. La maldad que había en ese tiempo, aleluya, era dañándose los unos con los otros. Y Dios no nos ha llamado para dañarnos los unos a los otros. Dios nos ha llamado para edificarnos los unos a los otros, para consolarnos los unos a los otros, para restaurarnos los unos a los otros. No para tumbarnos, no para meternos el pie los unos a los otros. No, eso es maldad. Meterle, aleluya, el pie espiritualmente a otro cristiano para que caiga, en vez de levantarlo, aleluya, a hundirlo más. Eso es maldad. Y la maldad se puede meter dentro de la iglesia cuando unos con otros nos mordemos, cuando unos con otros nos jalamos el pelo, cuando unos con otros nos pegamos. A su nombre sea la gloria. Cuando unos con otros nos murmuramos, nos odiamos. La maldad se mete dentro de la iglesia. La iglesia se profana, se contamina, se llena de inmundicia y de carnalidad. A su nombre sea la gloria. Que el enemigo no contamine lo que Dios con tanta paciencia y dedicación y amor está levantando en este lugar. Que el enemigo no dañe lo que Dios con tanta devoción y tanto amor está haciendo en esta iglesia, está haciendo en esta casa. Y tú eres esa obra perfecta que Dios está levantando en este lugar para bendición de otros, para bendición de otras familias, para bendición de otras vidas que necesitan ser restauradas y bendecidas. Alaba a Dios si Dios te está hablando en esta noche. Alaba a Dios si Dios está hablando en esta noche. Cuidado con la maldad, porque la maldad hace daño. ¿Qué está viendo Dios de nosotros? Es la pregunta. Dios en los días de Noé vio que la maldad era mucha. Ahora, ¿qué está viendo Dios de nosotros? ¿Será que está viendo maldad en el corazón de unos y de otros? ¿O está viendo un corazón contrito y humillado? ¿O está viendo Dios un corazón que se rinde, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que no se llena de vanagloria, un corazón que no se llena de altivez, un corazón que se esfuerza, una vida que aunque está sufriendo golpes, una vida aunque está sufriendo dificultades, persiste por agradar a Dios, persiste por buscar a Dios, persiste por permanecer aunque el diablo traiga pruebas y dificultades? ¿Será que hay una vida en este lugar que sigue parado en la brecha y no le da lugar al enemigo para que entre, para que desvíe su propósito?
¿Qué está viendo Dios de nosotros? ¿Será que está viendo si nos estamos amando los unos a los otros? ¿Será que está viendo Dios de nosotros si estamos amando aún a los que nos hacen mal? A los que murmuran contra ti, a los que están allá afuera y quizás te hacen la guerra, a los que están allá afuera y quizás te desean lo malo. ¿Será que está viendo Dios, aleluya, que tú oras por esa vida para que Dios lo ayude y lo transforme? ¿O será que Dios está viendo la maldad en tu corazón, deseándole también el mal? Si hay gente que desea que tú te mueras, tú no puedes desearles que se muera. Tú tienes que orar por esa vida para que Dios tenga misericordia y lo ayude. Porque allá hay gente allá afuera que te puede odiar, que no le agrada de que tú estés bien, que no le agrada de que Dios te esté usando, que no le agrada, aleluya, de que, aleluya, Dios esté haciendo algo poderoso en tu vida. Hay personas que no se sienten agradados por eso. Pero no podemos dejar profanar nuestro corazón por lo que otros digan o intenten hacer en contra nuestra. Que nuestro corazón esté limpio, aleluya, porque solamente el que tiene un corazón limpio, unas manos limpias, puras, ese es el que verá a Dios, no aquel que tiene maldad en su corazón. Si Dios está hablando, alaba a Dios en esta noche. Si Dios está hablando, glorifica a Dios en esta noche. Todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo al mal. Habla de una mente y un corazón cauterizado por el mal. El mal era constante. Se alimentaba del mal. Sin el mal, ellos no podían vivir. El alimento de ellos era lo malo, y sin eso no podían vivir. Pero Dios nos ha llamado para alimentarnos de su palabra. Dios nos ha llamado para alimentarnos, aleluya, de lo que Él tiene para nuestras vidas. ¿Qué profetizó Jesús o habló acerca de los días de Noé? Mateo 24, 37. Mire lo que dice. Mas como en los días de ¿qué? De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Que cómo eran los días de Noé, además de lo que leímos, hablamos, cómo eran los días de Noé. Gente, aleluya, con una indiferencia espiritual para con Dios. Gente, aleluya, arropada por el materialismo, por lo humano, por lo terrenal, y se olvidaron de Dios. Se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían y no entendieron. Escuche bien, no entendieron, hablando de que era una generación desapercibida. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y el estar desapercibido del tiempo y de Dios es descuido espiritual. Y ese descuido espiritual te puede llevar a quedarte por fuera. Puedes estar vestido, pero te puedes quedar por fuera de la fiesta. A su nombre sea la gloria. Así será la venida del Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Y hay gente así en nuestros días, preocupado por el materialismo, preocupado por lo material,
preocupado por lo que me hace falta, preocupado por lo que no tengo, preocupado por lo que quiero, pero están descuidando la relación con Dios, están descuidando la intimidad con Dios, están descuidando el nutrirse de la palabra de Dios, están descuidando, aleluya, al Dios todopoderoso que los ha llamado con un llamamiento grande y maravilloso para esta tierra. El materialismo, aleluya, los está consumiendo y los está llevando a una vida apagada y lejos de Dios. Y si se persiste en esa condición, se quedarán por fuera. La fiesta fue preparada para ti. La fiesta fue preparada para ti. Pero no creas que eres autosuficiente. No creas que eres solo exclusivo y ese lugar no va a hacer nada sin ti. Olvídate de eso. Hay que tener un corazón humilde, sencillo, que busca a Dios aún en los peores tiempos. En medio de tanta maldad y tanto pecado, el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En medio de tanta maldad hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso habla de un hombre, aleluya, que intentó cada día de agradar, de buscar a Dios, de perseverar a Dios. A su nombre sea la gloria. Y dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dios buscando a alguien que caminara con él en ese tiempo, y solo halló a Noé. Qué bueno que en este tiempo, aleluya, en medio de tanta maldad y tanto pecado allá afuera, haya una iglesia en este lugar que camine de la mano de Dios. Haya una iglesia en este lugar que camine agarrado del Todopoderoso. Haya una iglesia en este lugar que se atreva a caminar con Dios, que se atreva a renunciar a las cosas de este mundo, al materialismo, a la vanidad de este mundo que no lleva al hombre a nada bueno, y el hombre se agarre fuerte de la mano de Dios. Agárrate de la mano de Dios. Dile al que está a tu lado: atrévete a agarrarte de la mano de Dios. Agárrate de la mano de Dios, porque los días son malos. Los días son malos. Y necesitamos estar agarrados de la mano de Dios. Hay muchos que Dios les está extendiendo la mano para agarrarlo, pero la indiferencia no los deja. El orgullo no los deja. La vanidad no los deja. El materialismo no los deja. La ropa no los deja. Si me quito esto, no los deja. A su nombre sea la gloria. No los deja. Suelta el materialismo, suelta la vanidad, suelta todo eso que no te va a llevar a nada bueno. Agárrate de la mano de Dios. Usted sabe que el privilegio que es caminar de la mano de Dios. Si Noé caminó de la mano de Dios, nosotros también caminamos de la mano del Todopoderoso. Nosotros también caminamos. Pero camina cualquiera. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hay un llamado de salvación para ti y también para tu casa. Hay un llamado de salvación para ti y para tu casa. Dios te está diciendo en esta noche: entra tú y entra a tu casa al arca de la salvación, porque lo que viene fuerte para la tierra, lo que viene fuerte para la humanidad. Y Dios quiere una familia, no un padre solamente. Dios quiere una familia metida en el arca. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti es que he visto justo en esta generación. Versículos anteriores, ¿qué vio Dios? La maldad de los hombres. Pero ahora Dios estaba viendo a Noé, un varón justo que se guardaba para Dios,
Qué bueno que Dios vea a un varón y una mujer justa delante de él. Y los animales entraron. Los animales entraron. Los animales entraron. Tuvieron más entendimiento que los hombres, porque no entendieron el llamado de Dios. Pero los animales entendieron el llamado que le estaba haciendo Noé y entraron en el arca. Noé, su familia y los animales que Dios les dijo. Los animales que tienen menos entendimiento que los hombres entendieron lo que los hombres no pudieron entender. No pudieron, aleluya, captar por lo que había en sus corazones y en sus mentes. Y dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová, ¿qué? Cerró la puerta. Y este es uno de los versículos más tristes para muchos, que Dios les cierre la puerta. Y de gozo para aquellos que están dentro del arca cuando Dios cierre la puerta. Colócate sobre tus pies en esta noche. Cristo es el arca de nuestra salvación. Y la puerta de esa arca está abierta todavía, para que entres tú y entre tu casa, para que seas salvo tú y salvo tu casa. Aleluya. Porque los juicios de Dios se aproximan sobre la tierra. Los juicios de Dios se aproximan sobre una generación que no ha querido buscar a Dios. Y que tú y yo no seamos consumidos en medio de esa generación perversa que no quiere buscar a Dios. Que seamos entendidos que necesitamos buscarle a Él. Levanta tus manos en esta hora.